que haya existido el Verbo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Así que 3 características: su existencia eterna, su comunión eterna y su identidad eterna. Él era Dios. Jesús, dice la palabra del Señor en Juan, fue el creador de todo. Aquí en Juan 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas. Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan, el evangelista, no tuvo ninguna vacilación, no tuvo ninguna duda. No se puso a pensar que tal vez la gente no le creería o de repente que la gente no lo entendería. Mire, y estamos hablando del siglo I, y sin embargo lo habla con tanta propiedad, de una forma tan clara, tan real, que él no se somete al escrutinio de que si le creerán o no. A veces cuando nosotros estamos predicando el evangelio, lo digo como predicador, nos encontramos con cosas, nos encontramos con pasajes tan incomprensibles y misteriosos porque no lo entendemos humanamente y tenemos que entrar en el mundo del espíritu, en el mundo de la fe, para poder entender o por lo menos para poder aceptarlo. Entonces, Juan habría tenido ese problema. Y si digo esto, no me van a creer. Si digo esto, van a creer que estoy loco. Si digo esto, van a creer que soy un ignorante. Si digo esto, van a pensar que estoy desfasado. En fin, pero no. Sin ninguna duda ni vacilación, declara que Jesús no solo vivió antes de todas las cosas o existió antes de todas las cosas, no solo, porque bueno, alguien diría si él existió, pero él estuvo viendo la creación de parte de Dios. No, Juan dice, sino que él fue el creador de todo. ¿Ah? Así que cuando leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos que pensar que esa creación fue hecha por el Dios Trino. Y ahí estaba la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús. Incomprensible, por supuesto. Mi mente no puede razonar, mi mente acostumbrada a las cosas materiales, a las formas geométricas, a las limitaciones y a lo finito del pensamiento, no lo puedo entender. Para esto tengo que haber nacido de nuevo, para esto tengo que haber conocido al Señor con una experiencia vivencial, para esto tengo que conocerle a Él en una experiencia diaria. Entonces recién no solamente lo puedo aceptar, sino que también lo puedo entender. Lo que Jesús declaró de sí mismo. Tenemos lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando de 7 siglos antes de Cristo, en el tiempo de Isaías. Ahora estamos hablando de lo que Juan dijo, porque él lo vio como hombre. Lo vio comer, lo vio cansado, lo vio sediento, lo vio colgado en la cruz. No se olviden que Juan fue el único apóstol que estuvo en la crucifixión. Él lo vio morir. Él lo vio padecer y lo vio morir. Y vio cuando lo descendieron y lo llevaron a enterrar. Entonces, para Juan esto podría haber sido chocante. Yo creo que la mente humana no está preparada para aceptar estas cosas.
Y Juan, igual que los otros apóstoles, quedaron golpeados y decepcionados, desesperanzados, cuando vieron que Jesús murió y lo enterraron. ¿Y cómo es que ellos pudieron decir lo que estamos leyendo? Porque al tercer día, al muerto que enterraron, lo vieron caminando, lo vieron hablando. Y él mismo dijo, yo soy, tóquenme. ¿Hay algo de comer? Pues quiero comer igual que ustedes. Era el mismo Señor. Y lo vieron resucitado. Y por eso es que ellos no pudieron volver a tener ni un ápice de duda. Toda palabra que Jesús había dicho, ahí recobró el poder vigente. Usted está oyendo el mismo evangelio que oí yo. Usted está escuchando las mismas verdades que he leído yo. Usted está escuchando nombrar al mismo Dios que habita en luz inaccesible y que ningún ojo del hombre ha podido ver. Estamos en la misma dimensión, mirando la profunda y gran dimensión de Dios. Pero hay una diferencia, que hay mucha gente que no lo puede creer y hay mucha gente que sí lo podemos creer. ¿Cuál es la diferencia? Es que mucha gente llega hasta la dimensión material de la muerte, donde termina la existencia de todas las personas. Se murió, pobrecito, se acabó, pobrecito. Bueno, está bien el pobrecito porque es pobrecito, ¿no? Lo vamos a extrañar y todas esas cosas humanas, pero no es pobrecito porque dejó de existir. Por el contrario, por el contrario, el mundo espiritual que se le abre a la persona pobrecita lo hace la persona más rica del universo, porque ha pasado de muerte a vida. Esa es la concepción de las personas que han podido ir más allá de la tumba. Es la concepción de las personas que han podido tener una experiencia no con el Cristo muerto, sino con el Cristo resucitado. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dijo el Cristo resucitado? En Juan 3:13, nadie subió al cielo. Elías subió al cielo, lo arrebató Dios, pero Jesús no está hablando del cielo donde van los hombres, sino del cielo donde está Dios. Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa fue una expresión que rompe con el espacio-tiempo, con la bipolaridad, rompe con toda expresión humana. Nadie dice subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, no que va a estar, no que estuvo ayer, sino que está hoy, porque él nunca dejó de estar en la Santísima Trinidad con el Padre. Así que Jesús afirma que él había descendido. Por eso el pobre maestro Nicodemo, que se había educado como un gran sacerdote o rabino religioso, que había escudriñado las escrituras bajo la enseñanza acuciosa de sus maestros, nunca pudo llegar a entender lo que verdaderamente era el cielo, sino el que había descendido del cielo. Una cosa es que usted oiga hablar de un lugar y otra cosa es que usted viva en ese lugar. Nosotros hablamos del cielo hoy, pero Jesús habló del cielo siempre, porque Él ha estado siempre en el cielo. Él lo dijo, ¿no? Entonces, en Juan 8:58, el versículo que hemos leído, Jesús le dijo, de cierto os digo,
que antes que Abraham fuese yo soy. Antes que Abraham fuese yo soy. Ya les dije, 2000 años antes de Cristo existió Abraham. Y dice que Abraham vio la gloria de Jesús, la gloria de Cristo. Gracias al Señor. Y para terminar, lo que Jesús dijo de sí mismo en cuanto a su preexistencia. No estoy hablando de ningún otro atributo. Estoy hablando solo de la preexistencia de Jesús. Atributos tiene mucho, pero no estoy hablando de los muchos, solo de la preexistencia de Jesús. Y en Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así le dijo Jesús a Pilato, a mí nadie me quita la vida, pero si te vamos a matar, es porque el Padre lo ha permitido. Yo pongo mi vida, tómenla, y cuando terminen de tomarla, yo vuelvo a tomar mi vida, porque no la pueden retener. Entonces Jesús le dijo a Pilato, tú puedes hacer esto porque te han dado autoridad. Si no se te hubiera dado autoridad, tú no podrías decidir sobre mi existencia. Pero tranquilo, tranquilo, haz lo que tienes que hacer. Y Jesús fue obediente y sumiso, como dice la palabra del Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Así, ¿de dónde salió Jesús? Salió del Padre. ¿De dónde vengo? Del Padre. Y eso es lo que le chocaba a los fariseos y a los saduceos, que decía Jesús que ha venido del Padre, que ha venido del cielo. Y la gente decía, pero ¿cómo va a ser posible? Ahí está su mamá, la señora María. Ahí están sus hermanos, José, Judas, Santiago, ahí están sus hermanos. Y él dice, yo vengo del cielo. Ahí están sus hermanas. ¿Cómo que él ha venido del Padre? Precisamente ese es el gran misterio de la encarnación, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que salí del Padre y vuelvo al Padre. Gloria sea al Señor. Pero es algo maravilloso. Yo encuentro en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, creo que está en el versículo 8, dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, si el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó espíritu de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se levantó siendo un alma viviente. El cuerpo va al cementerio, de eso nadie nos puede librar. Si usted quiere que lo creman, entonces lo hacen ceniza, que con el tiempo se va a volver igual que lo que se vuelve en el cementerio. Se deshace y se cumple con la segunda ley de la materia, que todo se transforma. Así que nadie pelea, nadie es irrazonable, nadie es ilógico. Aquí no entra lo absurdo, simplemente aceptamos lo que es hecho. Pero el espíritu vuelve a Dios, salió del Padre y vuelve al Padre. ¿Y dónde está el alma? Eso es lo bueno. ¿Dónde estará nuestra alma? Si usted ha vivido con Dios, tiene que estar allá. Y si usted ha vivido sin Dios, la palabra del Señor dice, el que no se halló escrito. Así lo dice la Biblia. Y esto no es problema de la exclusión. Dios no excluye a nadie. Es el problema de la elección, que usted elige estar sin Él. Entonces nadie le puede porfiar. Salí del Padre. Eso es lo que dice Jesús en su preexistencia. La Biblia, para terminar, estoy terminando, quiere que entendamos que Jesús, como el Verbo, fue el eterno Hijo del Padre,
que participaba plenamente de su naturaleza divina, que él tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Este problema ya se discutió en casi todos los concilios, desde el primer concilio que se dio en el año 425, ¿no? Desde el primer concilio se ha venido discutiendo estas cuestiones. ¿Quién es Jesús? La gente no entendía. Y me temo que a pesar de los 21 siglos de cristianismo, la gente sigue sin entender. Este fue el verbo que se hizo carne y en tanto que adoptaba toda nuestra humanidad, porque le vieron hombre, lo hizo sin menoscabar de modo alguno su deidad. Algunos hablan cosas bobaliconas que no se ajustan al pensamiento doctrinal de la palabra. Se casó con María Magdalena, ha llegado a tener un hijo, de ahí viene la dinastía de los templarios. Yo he estado en el sur de Francia, precisamente en la tumba de María Magdalena, y he escuchado de primera todos los comentarios que se dicen sobre estas cuestiones religiosas. Por supuesto, no me he sentido en ningún momento, me he sentido frustrado ni perturbado. Yo conozco la Biblia y la Biblia es la fuente única de la palabra de Dios. Ustedes pueden decir y creer lo que quieran y estarán a favor o en contra de Cristo. Pero si nosotros decidimos estar a favor de Cristo, vayamos al personaje y vayamos a la palabra que la Biblia nos enseña. Dios nos bendiga. Hemos hablado sobre la preexistencia de Cristo. Un pequeñito y cortito atributo, nada más. Y de repente el próximo miércoles sigamos hablando de otro atributo. Dios nos bendiga. Qué bueno, qué maravilloso. Por eso la palabra del Señor dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha perdido vigencia ni poder. Y Él pudo salvar ayer como puede salvar hoy y podrá salvar mañana. Él sigue siendo lo que es. Dijo Pablo, sea la vida o sea la muerte, todo es de Cristo. Y nosotros somos de Cristo. Eso es lo maravilloso. Gracias al Señor. Bien, vamos a terminar entonces esta programación y tengo aquí nombres de personas. Nosotros seguimos orando, Noé predicó, dicen, 120 años con el mismo mensaje. Viene agua, hay diluvio, se van a ahogar, arrepiéntanse, no sean malos, no sean adúlteros, no sean violentos. Todo su mensaje lo repetía. 120 años, ya apareció una cacofonía, ¿no? ¿Qué dicen? No es lo mismo de ayer. ¿Qué dicen? No es lo mismo de antes de ayer. No ha cambiado. Pero es que no hay otra cosa que cambiar. No hay otra cosa que cambiar. Entonces nosotros seguimos con lo mismo. Gracias al Señor. Hasta el último día de nuestra existencia. ¿Dónde está el viejito Salazar? Ya lo enterraron. Ay, dice, pobrecito. Y estaba orando, sí, pues hasta el último. Gracias al Señor. La última palabra que diga acá, me gustaría que la siguiente la diga ya. Dios nos bendiga. Vamos a orar por nuestra